tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego sigue ahí una descripción de lo que todos somos en el cuerpo de Cristo y de todo lo que nosotros debemos ser y hacer en la vida. Pero una de las cosas importantes que encontré acá es aprender a hacer la voluntad de Dios. El versículo 2 es interesante porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces como creyentes nos hemos preguntado en la vida, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿O cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Si realmente en la vida nosotros aprendemos o tenemos el deseo de depender de Dios, tenemos que aprender a hacer su voluntad, pero qué difícil es aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque lo más común en nuestra vida es que nosotros terminemos haciendo el deseo de nuestro corazón y el deseo de nuestra mente. Es lo más común. A veces que es casi imposible entender cuál es la voluntad de Dios, porque yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla como yo quiero que se cumpla. Señor, hágase tu voluntad, pero esto es lo que yo quiero. Entonces de esa manera yo ya no estoy esperando la voluntad de Dios, sino le estoy diciendo a Dios, yo quiero que así sea. Entonces no estoy diciéndole, esa es tu voluntad. Y de alguna manera Dios, como es bueno, diga conmigo, Dios como es bueno, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él no nos deja, porque Él es bueno, pero eso no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y tarde o temprano en la vida nos vamos a dar cuenta que no era la voluntad de Dios, que Dios fue misericordioso, que no permitió que llegáramos al fracaso, a la destrucción, pero realmente no era lo que Dios quería, porque Dios quería algo mejor, pero nosotros no permitimos que fuera su voluntad. La voluntad de Dios en la vida de Abraham, la voluntad de Dios era hacer de Abraham una nación grande, un pueblo agradable para Dios, algo extraordinario. Y Dios dijo, yo te he escogido y de ti saldrá una simiente, y de tu pareja, tú y Sara, tu esposa, van a tener un hijo, y ahí va a estar mi voluntad, ahí va a estar marcada mi voluntad. Pero hubo un momento que Abraham se descuidó y no permitió que fuera la voluntad de él. Empezó a ver que el tiempo pasaba y pasaba y pasaba. Y Sarai se empezó a desesperar e indujo a Abraham, o se pusieron de acuerdo como quiera, para que pudieran procrear por medio de Agar, la sierva. Y nació un hijo de Abraham que se llamaba Ismael. Esa no era la voluntad de Dios. Dios quería que naciera de Sarai, naciera Isaac. Pero Abraham intentó forzar la voluntad de Dios. Dios no vino y lo castigó y lo mató o lo destituyó, sino solamente le hizo ver que no era lo correcto, y que eso marcó un rumbo diferente de la historia que Dios había querido tratar para su vida. Entonces significa que cuando nosotros intentamos hacer nuestra propia voluntad, tratamos de cambiar el rumbo que Dios había trazado para nuestra vida. No nos va a ir mal del todo, no vamos a fracasar del todo, pero no nos va a ir bien, no va a salir perfecto como Dios lo había pensado. Eso es parte de lo que entendemos de la voluntad de Dios en nuestra vida, y que a veces nos cuesta definir cuál sea la voluntad de Dios. Pero en este pasaje yo encontré algo que Dios está pidiendo, que nosotros hagamos la voluntad de Él, que sea agradable y perfecta. Que va entonces un poco más allá. Dice que para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Que nos está diciendo con esto que Dios quiere que en su voluntad, en lo que Él espera, nosotros podamos serle a Él agradables y perfectos. Y empezamos a entender cómo hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número 1, versículo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, para poder entender la voluntad de Dios santa y perfecta, lo primero que como creyentes debemos hacer es presentarnos delante de Dios como sacrificio. ¿Y qué quería decir Pablo con esto? Lo que Pablo está diciendo es que Pablo tenía en mente los sacrificios que se celebraban en el templo para agradar a Dios, para ofrecer ofrendas a Dios, para la restitución, para ofrendas de paz. Él conocía todo el ritual que se hacía en el templo cuando se sacrificaban ovejas, cuando se sacrificaban bueyes, cuando se sacrificaban aves. Para expiar el pecado se hacían ofrendas. Pero había un tipo de ofrenda que se llamaba el holocausto. Se llamaba ese sacrificio donde venían y presentaban a Dios todo. Porque en otras ofrendas había una parte que era para el sacerdote, había una parte que era para los que servían en el templo, había una parte que se botaba, había de todo. Pero cuando se presentaba ese holocausto delante de la presencia del Señor, se presentaba absolutamente todo, porque la idea es, todo es realmente para Dios. Ahora, Pablo está diciendo que cuando el creyente quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer es presentarse él mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentarse usted delante de Dios y presentar lo mejor que pueda de usted. No es una presentación incondicional, pero es una entrega total delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, estamos empezando a entender, esta es la voluntad de Dios, que yo le entregue a Él mi vida, mi tiempo y todo lo que yo soy. Ese es el culto diario de mi vida. Es decir, que cada día yo debo presentarme y decirle a Dios: Señor, aquí estoy esta mañana delante de tu presencia, me presento delante de ti, quiero serte agradable en todo, quiero honrarte en todo, quiero buscarte en todo, quiero servirte en todo. Entonces, la idea fundamental es que, estoy entendiendo que la voluntad de Dios para mi vida es que yo no presente mi vida parcialmente a Dios, sino que yo haga una entrega total, como se hacía en el sacrificio en el templo. Dios está diciendo, esa es la manera como nosotros vamos a poder en la vida entender, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo no esté relacionado con el pecado. La voluntad de Dios es que yo no esté relacionado con la maldad. La voluntad de Dios es que yo no esté relacionado con los deseos pecaminosos de mi carne. La voluntad de Dios es que yo me entregue a Él completamente como un sacrificio vivo. Eso es lo que está Dios esperando de mí. Luego, hermano, el apóstol en el versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo. La otra cosa que el Señor está pidiendo y que nos lleva a su buena voluntad es que no tomemos la forma como vive en este mundo.
El problema, hermano, de que nosotros queremos entender la voluntad de Dios y recibir la voluntad de Dios, pero no hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que yo no tome la forma de los demás. Yo solo tengo a uno a quien debo imitar. Y a ese que yo debo imitar se llama Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. El problema, hermano, de la vida cristiana es que imitamos lo del mundo. Se imita totalmente y a veces ya no se ve la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. De entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ya no se ve la diferencia porque el mundo nos ha conformado a su manera de ser. Ya no hay diferencia. Entonces, ¿cómo estamos haciendo la voluntad de Dios si yo me estoy conformando a este mundo? Ay, es que así va, hermano. Usted ya no me comprende ahora, dicen los más jóvenes, porque usted es de la época de los 60. Pero hermano, no se trata de eso. En cada época ha habido un atractivo para la humanidad. Cada época atrae, pero uno debe mantenerse en la vida. Yo no me debo conformar a este mundo. La forma que yo debo tomar en mi vida es la forma que Dios ha establecido en su palabra y en el ejemplo que Cristo Jesús, su Hijo amado, me ha dado a mi vida. A veces, hermano, es triste, no quiero hacer mención, pero uno mira y da tristeza mirar a creyentes tomando la forma del mundo. Y no le digo cómo visten, no se trata de eso, sino cuáles son las actitudes pecaminosas del mundo, donde no hay diferencia, cómo habla, cómo piensa, cómo dice, etcétera, etcétera, donde uno dice, ¿realmente ha sido esta vida formada a la manera de Dios o a la manera del mundo? Mire, hermano, hay tantas cosas que a veces el corazón se entristece cuando uno quiere agradar a Dios, cuando uno empieza a ver que los hijos de Dios no están tomando la forma que Dios quisiera que tomaran. Otra cosa que dice aquí Pablo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Y dice que nuestro pensamiento nos puede ayudar a renovarnos. Y le voy a explicar por qué. ¿A dónde llegan los malos pensamientos? ¿A dónde llega primero lo que usted mira con sus ojos? A la mente. Y aún lo que no han visto sus ojos, esa mente es increíble. La mente piensa más allá de lo que nuestras palabras puedan decir. Y cuando la mente no ha sido renovada, cuando nuestra mente no ha sido transformada, es cuando el creyente sigue obrando de la manera que obraba cuando no había oído de Cristo. Sigue haciendo lo que hacía cuando no había oído de Cristo, porque la mente no ha sido renovada, no ha sido transformada. Tenemos que pensar en esto, hermano, que en nuestra mente es como cuando usted hace cambio de chip en la computadora. O sea, viene usted en la computadora y ¿cómo se llaman esas cositas? Yo como sí las puedo usar, pero ni sé cómo se llaman. El chip, digamos el chip, pero no el chip de comer, pero ese chip que le meten ahí va. Entonces, vea usted eso y usted le quita ese y le pone otro. Entonces, la computadora empieza a trabajar con el otro. Nuestra mente funciona de esa manera. Por eso la Biblia dice que el único que puede hacer renovación de entendimiento puede ser aquel creyente que empieza a pensar: yo he entregado mi vida, la he dedicado a Dios, mi pensamiento ya es otro. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en que la voluntad de Dios es perfecta. Mire lo que dice Efesios. Lea conmigo el libro de la carta de Filipenses. Quiero que lea conmigo en Filipenses. Si alguien la consiguiera antes que yo, está bien.
Y si no, ya la conseguí yo, capítulo 4 y versículo 8. Mire lo que dice en cuanto a la mente. Dice: por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo va a estar imbuido nuestro pensamiento? En todo lo verdadero. Eso es una mente renovada, en lo verdadero, porque está alejando de su vida la mentira. Hoy ya me lo quitaron, pero vuelvan a poner, por favor. Ahora, y dice todo lo honesto. ¿Qué es la palabra honesto? ¿A qué le llaman ustedes honesto? Cuando dice, esa persona sí es honesta, ¿qué está diciendo? Que es sincera, que no tiene fallo, que no tiene nada. Se llama honestidad. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo de buen nombre es lo que significa una mente renovada. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo pensamos? Pensamos como dice ahí. Eso es lo que está en mi mente. Lo recto, lo puro, lo amable, lo honesto, lo de buen nombre, lo de virtudes. Todo eso. Eso es lo que yo debo pensar, lo que debo tener en mi mente, porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Déjenme preguntarle, ¿a cuántos de ustedes en alguna ocasión se le han atravesado malos pensamientos? Fíjense que qué tremendo. ¿Y quién no tiene malos pensamientos, hermano? Malos pensamientos. ¿A quién no se le ha ocurrido algo deshonesto en la vida? ¿A quién en la vida no se le ha ocurrido no ser amable, sino ser así como arrogante? Y dice Pablo, no, la mente nuestra ya debe estar imbuida o llena de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todo lo de buen nombre. Está enfocándose a un personaje, a una vida que está realmente enfocándose en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Ese es el tipo de mente, ese es el tipo de pensamiento. A veces yo le digo, Dios, por favor, no permitas que yo piense más de lo que debo pensar. Por ejemplo, una cosa sencilla, a lo mejor el hermano no me saludó porque se le olvidó o estaba corriendo. Digo, no, pues hermano, saber qué tiene contra mí. O sea, ya esa mente está pensando más. Ya esa mente está pensando más. Él a lo mejor se descuidó y yo ya lo estoy culpando. Yo estoy diciendo, no, ese hermano, esto es muy acá, no. Ya sabía yo que así es él. Y empieza empezar a maquinar. Eso es, hermano, lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Esto es lo que le agrada a Dios. Yo le digo, Dios, ayúdame. Ayúdame realmente a no permitir que nada traiga a mi mente y que me haga pensar más allá de la realidad. Mejor, como tú eres el juez justo. Entonces todos, como papá, usted ha pensado así de sus hijos. ¿Qué estará haciendo? A lo mejor no está haciendo nada. ¿Sí o no? O llegó tarde el esposo a la casa. ¿Por qué se tardaría tanto? O viceversa. O sea, nuestra mente, hermano, nuestra mente nos lleva a una realidad que al final de cuentas nos corrompe y trae problemas y situaciones difíciles a nuestra vida. Y por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios es que aprendamos a renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Y en qué va a repercutir?
en que vamos a ser más felices, en que vamos a ser más comprensibles, en que vamos a ser más ejemplo en la vida. Porque, hermano, la mente es lo más grande que Dios nos ha dado, pero si no lo sabemos manejar, es el enemigo más grande para nuestra vida. Es la mente. Si no podemos manejarlo, puede destruir nuestra vida, destruir hogares, destruir todo en la vida. La mente lo maquina todo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, cuando habla de la vestidura, la armadura de Dios, él dice: pónganse el yelmo de la salvación, pónganse el casco, porque el diablo les va a estar apuntando cada día a la mente. Y si ustedes dejan que los dardos del diablo entren en su mente, su vida va a ser una vida derrotada. ¿Me están oyendo? ¿No su mente en alguna ocasión le ha traído sentimiento o conciencia de fracaso? ¿De duda? ¿Será o no será posible? A veces nos damos al fracaso antes de la realidad, porque la mente comienza a trabajar, y el diablo sabe que la mente es un buen terreno. Y por eso es que a veces nuestra vida está derrotada, y por eso la Biblia dice: deben de transformar su manera de pensar. Piense usted ahora, Filipenses 4:8, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Estos tres elementos me llamaron la atención. Hay mucho acá, hermano, que decir, pero no quiero aburrirle. Ya son las 12, todavía no. Predico, ¿ah? ¿Cuántos apoyan aquí la moción? Aquí me dijeron: predique. ¿Cuántos dicen amén? Predique. Necesitamos aprender, hermano, de verdad, porque eso es lo que Dios quiere, la voluntad buena, agradable delante del Señor. Y vengo y cada día, perdóneme, hermano, yo cada día le digo a Dios, porque yo soy humano. Le digo: Señor, yo aquí vengo y hago esto. Presento mi vida, presento mi matrimonio, presento mi familia y presento todas las cosas, las presento delante de ti. Ayúdame para que este día todo te agrade. Líbrame, Señor. Yo quiero vivir el día de hoy para ti. Por favor, líbrame. Es lo primero que viene a mi mente. Es lo primero que yo le digo a Dios en oración. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que trabaja 24/7. El diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente, viendo a quien destruye. No lo olvide. Y por eso es que usted y yo debemos presentarnos delante de Dios cada día. Dios, aquí estoy como un sacrificio. Aquí estoy delante de ti. Aquí esperando hacer tu buena voluntad, que sea agradable y sea perfecta delante de ti. Por eso la vida de la iglesia cristiana ha decaído últimamente. Y yo me quiero incluir en esto. A veces somos los predicadores que tenemos alguna culpa, porque solo estamos buscando temas bonitos que a la gente le guste. A gente que le guste. Ay, vamos a predicar hoy que van a venir bendiciones de mucho dinero este año. Hermano, este año va a ser el año de la prosperidad. Vas a tener mucha plata. ¡Gloria a Dios! Y no estamos enseñando cuál es la manera, cómo agradar a Dios. Se está olvidando la Biblia por enseñar temas que tienen expectativa, que dan una expectativa a la gente. Yo estoy seguro de esto, más que seguro, y estoy de acuerdo. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Levanten la mano que creen que Dios es bueno. Diga: yo creo que Dios es bueno. ¿A poco nosotros ignoramos que Dios nos bendice? Yo creo que Dios me bendice. Para mí este no es el año de la bendición. Desde el momento de que Cristo vino a mi vida, yo soy y usted es un ser bendecido. Entonces, si este es el año de la bendición, ¿el año que fue? ¿El pasado que fue? ¿O qué va a ser el que viene? No. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo soy un bendecido y debo vivir como bendecido, pero debo presentar cada día mi vida delante de la presencia de Dios, agradable a Él, buscando cuál es su buena voluntad perfecta para mi vida. Y dice, ¿quieres una buena voluntad mía? ¿Quieres agradarme? Entonces preséntate como un sacrificio. Así como se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, preséntate tú. Ese es tu culto racional. A lo mejor no le alcanzó por la carrera del trabajo, usted no pudo venir el martes, o no pudo venir el viernes, o algunos no pudieron venir ahorita. Dios conoce cada corazón, y como ya le dije, como la mente es tan mala, no quiero pensar que ¿por qué no vinieron? Yo no quiero pensar, yo solo quiero pensar, Señor, tuvieron un atraso, pobrecitos. Sencillamente porque la mente es así. Pero el creyente dice que cada día el entregarse a Dios es su culto racional. Es cada día, hermano. No es solamente el día de reunión colectiva, es cada día que usted tiene una entrega a Dios, y ese es el culto, porque Dios lo está recibiendo a usted como adorador, como el que ofrece y como la ofrenda misma delante de su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es interesante. Entonces vamos a vivir más seguros, vamos a vivir más felices. Lo segundo, ya voy a terminar. Entonces, quédese pensando, me voy a proponer no tomar la forma de este mundo. Voy a proponerme. Y fíjese, hermano, hay hábitos en nuestra vida que no son pecado, pero que son hábitos. Pero que tarde o temprano esos hábitos se convierten en ley. Y viene usted y por el Espíritu de Dios empieza a decir, esto ya es mucho mejor no. Mire, un hermano me dijo esto, y se lo voy a decir yo así con confianza. Y siempre platicábamos, ¿verdad? Porque siempre hay un tema de todo, y a veces platicábamos del fútbol. Y ese día pues salió el tema y ya no tenía tema él. Y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Dice, la verdad que me estaba absorbiendo el fútbol. Y lo que hice fue que quité los canales. Ya no lo quité. ¿Por qué? Dice, yo sé que no es malo, sé que no es pecado, pero sí ya me estaba absorbiendo. O sea, estaba ya dedicando mucho tiempo. Me digo, wow, bueno, interesante. No es pecado. No es pecado. Pero cuando nos absorbe él mismo, digo, no, ya me estaba absorbiendo. Era solamente una atracción. Ahora, si eso puede afectar nuestra vida, ¿cómo no afectarán muchas cosas que el mundo realmente ofrece a nuestra vida? ¿Cómo no afectará realmente lo que es el pecado? Así que no me miren así, ¿verdad? Porque si usted me pregunta cómo quedó el Barcelona ayer, yo digo 2-0. No me pregunte, no estoy diciendo hay una condenación, no hay. Pero él dijo, hermano, fíjese que esto me está absorbiendo. Yo ya solo quiero eso. Entonces digo, si ya le está afectando, qué bueno. Ánimo, adelante. Son cosas en la vida, pero le digo, eso es una cosa pequeña, pero hay cosas grandes, hermano, donde realmente el hombre toma la forma del mundo. No se los voy a contar en detalle, pero anoche yo me sentí muy triste, porque miré un video y le digo, y no voy a condenar, pero sí mi corazón me dolió, me puse muy triste. Yo lo he visto al hermano como un hermano muy lindo que ama a Dios y súper espiritual. Y no sé cómo él lo vio, pero como le digo, tampoco dejo que mi mente me condene. Pero lo vi raro en el sentido de que había un party en su familia, y tenían música que no es música del Señor, y lo miré danzando. ¿Sabe? ¿Para qué le digo? Y me dio mucha tristeza en mi corazón. Créame que sí, me dio una profunda tristeza en mi corazón con todo lo que el mundo, usted sabe, una pachanga de esas donde la cosa está encendida. Y dije, wow, así le hacía cuando se ponía a brincar en la iglesia.
Así, igualito le hacía. Dije, Dios mío, ¿cómo es que el mundo puede absorber para complacer a toda la gente que está en la reunión? Viene usted y lo hace cuando nosotros somos diferentes. Hemos presentado nuestra vida a Cristo, hemos sido renovados, hemos sido transformados, tenemos la mente de Cristo. Sí, Cristo estuvo en la fiesta de los que no eran creyentes, pero Él no lo hacía. Él no lo hacía. Estuvo en la casa de Simón el fariseo, estuvo en la casa de Zaqueo, y lo que llevó ahí fue la salvación. Entonces yo digo, hermanos, créame que en la vida cristiana tenemos que aprender. Por eso dice, no tomen la forma del mundo. No hagan lo que el mundo hace. Ustedes son diferentes. Le dijo el Señor a Jeremías: Jeremías, el mundo no te va a oír, pero se conviertan ellos a ti, pero tú nunca te conviertas a ellos. Wow. Porque entonces, ¿cuándo como iglesia vamos a empezar a hacer la diferencia y poder decir realmente, ahora ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí? O sea, cuando nuestra mente ha sido renovada y nuestra vida no ha tomado la forma del mundo, y cuando hemos presentado nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿para qué, hermanos? Realmente, le digo, la mente nos traiciona. Yo le dije, antes de contarle esto, yo le dije, ¿cómo hago, Señor? No es juzgar, no es decir, solo era un dolor en mi corazón. Dije, ¿cómo fue posible? No lo podía creer. Créame que yo no lo podía creer. Y me dolió en mi corazón. Y dije, wow, ni modo, como humano, ya la regó. Como creyente, ya la regó. Y ojalá que reflexione. Y que el día de mañana, cuando esté en el culto, ¿y qué tal si hoy le toca dirigir el culto? Imagínense, hermano. Entonces, ¿cómo realmente? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, realmente nuestra vida cristiana es como cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que así como se hacía todo el ceremonial del Antiguo Testamento, cuando se presentaban las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, se presentaba el mejor becerro, el primogénito, el perfecto. Dice, así deben ustedes presentarse delante de Dios. Esa debe ser su forma. No tomen la forma del mundo. Entréguense a Dios completamente. No deje que sus pensamientos sean lo negativo, sino su pensamiento sea lo mejor, para que así puedan comprobar cuál sea la voluntad perfecta de Dios para con ustedes. Y entonces nuestra vida va a ser diferente. Yo quiero animarles, hermano, de verdad, como dijo Pablo, que haya celo de Dios en nuestro corazón. Déjeme decirle ahora con confianza, sí queremos sus ofrendas, sí pedimos sus ofrendas, sí pedimos sus colaboraciones, sí pedimos todo, y quiero que Dios lo reciba. Pero lo que yo quiero que sea usted esa ofrenda misma delante de Dios. Que sea usted mismo ese que Dios está aceptando, y lo acepta con todo, porque el corazón suyo está con esa pasión y esa devoción de estar delante de Dios. Y hermano, va a ser cuando vamos a comenzar a hacer eco en nuestra comunidad. Cuando la gente te diga, ayúdame, porque tú tienes a Cristo. Extiéndeme tu mano. Ora por mí. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que a ti Dios te oye. Qué lindo es saber eso. ¿Por qué? Porque usted y yo venimos y nos presentamos delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, si quería saber parte de lo que es la voluntad de Dios perfecta para usted, es preséntese delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2, no se conforme al mundo, no tome la forma del mundo. Y 3, renove su pensamiento para pensar lo justo, lo puro, lo agradable y lo que glorifica a Dios.
Y entonces nuestra vida va a ser feliz y vamos a ser creyentes de verdad. Estemos en pie.